La escalofriante revelación de la monja de cera, historias inexplicables de terror maldito. El barrio al borde de la ciudad brillaba con un aire de misterio y terror. Las calles, polvorientas y desgastadas, estaban llenas de murmullos que hablaban de la monja de cera. Una figura aterradora que, según los más ancianos, guardaba secretos oscuros en su fría y hermosa sonrisa. Esa noche, Sofía, madre soltera y trabajadora incansable, se sentía atrapada en una espiral de angustia. Con Diego, su hijo, cada vez más distante, y mensajes anónimos que la aterrorizaban, la atmósfera se volvía irrespirable. A medida que los ojos de la capilla la miraban fijamente, la inquietante figura parecía cobrar vida. La belleza perfecta de la monja escondía un secreto maligno, y sus misteriosas historias atraían a los curiosos, pero también a quienes temían lo que no podían ver. ¿Y si los rumores son ciertos?, se preguntaba Sofía mientras temblaba de miedo. La desesperación aplastante de la precariedad la llevó a trabajar en una fábrica, donde las sombras la seguían hasta el último rincón, y la inquietud se transformó en pánico. «Ma. Mira esto», gritó Diego, sacándola de sus pensamientos oscuros. Los ruidos de la noche parecían más cerca, como si la monja de cera estuviese vigilando cada paso. Un escalofrío la recorrió cuando vio que el teléfono brillaba con un nuevo mensaje. Las palabras revelaban secretos familiares, situaciones que solo el alma más cercana podría conocer. ¿Quién era y qué quería de ella? La mente de Sofía se llenó de dudas, cada aviso empeoraba su sensación de acecho. La comunidad compartía sus miedos, frecuentando la capilla como si su presencia pudiera desvelar la verdad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche avanzaba y los murmullos del barrio se convirtieron en alaridos. Diego le confesó haber escuchado gritos desgarradores y ver sombras retorcidas. «Mamá, no estoy loco», dijo con los ojos abiertos de par en par. Su voz sonaba como un eco en la oscuridad, cada palabra le hacía temblar más. Ambas realidades se entrelazaban como hilos de una tela desgastada. El miedo se intensificó, y Sofía, incapaz de ignorar el terror, decidió investigar. Lo que descubrió fue más aterrador de lo que se imaginaba. Su vecino, quien siempre parecía amable, comenzó a escribirle mensajes perturbadores, manipulándolos con insinuaciones sobre su pasado. ¿Qué sabía él?, se preguntó angustiada. El enfrentamiento era inevitable. En ese instante supo que la respuesta a su tormento estaba entrelazada con la monja de cera. La noche del enfrentamiento se sentía pesada, cada sombra parecía cobrar vida. Sofía, junto a Diego, se acercaron a la capilla. La figura de cera les miraba, y el aire se volvió denso. Con un grito ahogado en su garganta, sintieron que un secreto oscuro los acechaba. La pregunta flotaba en el aire: ¿podrían enfrentarse a lo que había despertado, o los secretos finalmente reclamarían lo que les pertenecía? Los pasos de Sofía resonaban en la entrada de la capilla, el crujir del suelo de madera era un eco aterrador que parecía advertir sobre lo que se avecinaba. Las luces titilaban, como si las sombras mismas intentaran escabullirse del resplandor limitado. ¿Estás seguro de esto, Diego? Su voz apenas era un susurro, pero la férrea determinación en su pecho impulsaba cada paso hacia la monja de cera. «Debemos saber la verdad, ma», respondió Diego, aferrando la mano de su madre con fuerza. Sus ojos estaban fijos en la figura inmóvil que, a lo lejos, mantenía su eterna sonrisa de cera, enmarcada por una inquietante halo de luz. Algo dentro de él latía con fuerza, un instinto que le decía que hurgar en el misterio podría ser su única salvación. A medida que se acercaban, el frío se acentuó. Sofía sintió un escalofrío que le subía por la columna vertebral, como si una mano helada le tocara. «No debemos acercarnos», murmuró, pero Diego tiró de su mano y, sin pensarlo más, cruzó la umbral. Al entrar, la atmósfera espesa se volvía casi palpable.
El aire estaba impregnado de un aroma a cera derretida, mezclado con un olor dulzón inconfundible que hacía que la piel se le erizara. Allí estaba, la monja, más cerca que nunca. Su rostro, aunque inmaculado, parecía estar en movimiento, como si por detrás de los ojos, una vida oscura se agazapara. Sofía sacó su teléfono, temblando mientras capturaba la imagen. Si esto es una locura, lo tengo que documentar, pero el dispositivo dejó de funcionar de repente, como si la energía misma se hubiera fugado en el instante que la figura la miró directamente. No puede ser, su corazón latía desbocado, hiendo en su pecho. Mamá. Mira. Gritó Diego al notar algo en la esquina. Un trozo de papel arrugado. Al desenrollarlo, las palabras emergieron, retumbando en su mente: ella siempre ha sabido. Está aquí por ti. El terror se instauró en sus corazones. ¿Por mí? ¿Qué significa eso?, susurró Sofía, sintiendo cómo la angustia se transformaba en pánico. El gris del lugar se tornó más sombrío, las sombras danzaban en círculos malignos. A lo lejos, un murmullo sobrenatural empezó a resonar, repitiendo su nombre. Sofía, Sofía. Los latidos de su corazón se intensificaron, y la monja se movió. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Sofía mientras la figura alzaba lentamente un brazo hacia ella, señalándola. El eco de su nombre retumbaba, como un canto fúnebre que atravesaba su ser. «Vámonos, Diego», gritó, sin pensar. Sin embargo, sus piernas no respondieron, una fuerza invisible parecía mantenerlas en el lugar. Diego, en estado de pánico, clamó: «Mamá, no. No podemos quedarnos aquí». En ese instante, la figura de cera fue acompañada por otras más, sombras acercándose con miradas huecas, como si hubieran despertado de un letargo. El terror saturaba el aire, y Sofía comprendió que lo que había estado huyendo la había estado preparando para este momento. Sin embargo, en su mente resonaba una única pregunta: ¿qué secreto de su pasado había traído a su familia hasta aquí? Justo antes de que el sonido se volviera ensordecedor, sintió un tirón fuerte en su brazo. Fue Diego quien la arrastró hacia la puerta, pero antes de salir, una voz resonó en la penumbra. El sacrificio debe hacerse. Las sombras flotaban y se cerraban a su alrededor como un grillete. Sofía entendió que no solo eran sus propias verdades las que habían despertado, sino también las sombras de muchos que habían estado atrapados en ese lugar. Lograron salir, pero la voz seguía persiguiéndolos, resonando con un eco delirante en su mente. En su corazón rugía el miedo, pero ahora también una curiosidad perturbadora. ¿De qué era capaz aquella monja de cera? El silencio había caído, pero era un silencio tenso, presagio de la inevitabilidad del horror. Mientras contemplaban las luces parpadeantes del barrio, el temor se intensificó, y Sofía se dio cuenta de que lo que había comenzado con su búsqueda de respuestas se había transformado en algo mucho más sombrío. Ahora, sin poder escapar del ciclo de terror, Sofía y Diego se preguntaban: ¿qué es lo que realmente exige la monja de cera? ¿Y cuándo se manifestará su deseo? Sofía y Diego se quedaron paralizados, la brisa fría de la noche acariciaba sus rostros mientras intentaban comprender la magnitud de lo que acababan de experimentar. La figura de cera había cobrado vida en sus mentes, su presencia era un eco, una amenaza latente que palpitaba en el silencio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Diego, su voz apenas un hilo de miedo. Sofía buscó en su interior una respuesta, pero solo halló confusión. Los recuerdos de su infancia, sus escapadas a la capilla del barrio, ahora parecían un destino atormentado, una prisión de secretos oscuros. «Debemos volver», susurró Sofía, sintiendo una atracción inexplicable hacia el lugar. «Necesitamos entender». Diego la miró incrédulo. «¿Volver? ¿Te has vuelto loca? Esa cosa. Ella nos quiere». Pero Sofía, dominada por una fuerza interna, se sintió empujada hacia lo que parecía un destino inevitable. Al dar un paso de regreso, las luces parpadeantes se apagaron de forma siniestra, dejando la calle en una oscuridad abrumadora. Las sombras danzaban a su alrededor, y el ambiente se volvió pesado, como si el aire mismo se convirtiera en un lienzo de pánico. Sofía sintió las manos de Diego aferrarse a su ropa, pero ella continuó avanzando, casi como si el suelo la llamara. Cuando llegaron a la entrada de la capilla,
la puerta se abrió de golpe, como si alguien las aguardara. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, mientras un grito desesperado resonaba en su interior: «No entres, Sofía». Aún así, el impulso fue más fuerte. Entraron, y las luces centelleantes aparecieron nuevamente, envolviéndolos en un resplandor que resultaba igualmente reconfortante y amenazante. La monja de cera los esperaba, inmóvil y sonriendo, pero su sonrisa parecía haber ganado en sinisteridad, como si se burlara de su presencia. «¿Por qué has vuelto?», preguntó con voz grave, resonando en el espacio. «¿No comprendes lo que debes hacer?». Sofía tragó saliva, las palabras atragantándose en su garganta. Ella sabía que había más en esos murmullos, más de lo que su mente podía procesar. «¿Qué quieres de nosotros?», logró decir, su voz temblorosa. «Tu sangre es el sacrificio necesario», respondió la figura con una cáscara de dulzura en su tono, como si estuviera susurrando una canción familiar. Las sombras en las paredes cobraron vida, serpenteando hacia ella, como buscando algo que solo ellas sabían que faltaba. «No. No puede ser», gritó Diego, intentando interponerse entre su madre y la figura. «Ella no te va a llevar a ninguna parte, mamá. Debemos salir de aquí». «¿Pero y el secreto? ¿Qué está diciendo?», preguntó Sofía, mientras las sombras rodeaban a Diego, cada vez más cerca, atrapándolo en su tenebroso abrazo. «¿El secreto? El secreto queda en ti, Sofía. La verdad quiere liberarse», afirmó la monja, avanzando lentamente, alzando su mano de cera como si deseara acariciar el rostro de Sofía. La joven sintió un vacío en su estómago, una revelación oscura comenzaba a formarse en su mente. «¿Es por eso que estamos aquí? ¿Por mí? ¿Qué tengo que ver con todo esto?». «Tu linaje es un puente entre mundos», murmuró la monja, una sonrisa escalofriante destacándose en sus labios de cera. «Y el sacrificio siempre se debe cumplir, Sofía, no». Diego gritó de nuevo, intentando arrastrar a su madre hacia atrás, pero la distancia parecía incrementarse, la fuerza oscura de la capilla absorbía su voluntad. Sofía, aturdida, sintió como la luz en la habitación se desvanecía poco a poco, y con ella, la razón misma. Las sombras ahora cobijaban a Diego, quien se debatía entre lo real y lo irreal. Por un momento, el silencio se instaló. En su corazón, la angustia se transformó en resolución. Sofía sabía que no podía dejar que ese horror consumiera a su hijo. «Diego, necesito que confíes en mí», dijo, respirando profundamente. «Debo enfrentar lo que soy». Con cada palabra, las sombras se encogieron, afectadas por la determinación de Sofía, quienes se retuercen como si estuvieran luchando contra una fuerza desconocida. La monja sonrió más. Su rostro brillando ante la preparación de Sofía, pero justo antes de que la verdad pudiera desatarse, un grito resonó por todo el lugar. Una figura emergió de las sombras, interrumpiendo el ritual de la monja con un eco aterrador, un grito desgarrador tan familiar que paralizó a todos. Desde la penumbra, una voz resonó: «¿Por qué, Sofía? ¿Por qué no has hecho nada para detener esto?». Y así, en un instante colmado de terror e incertidumbre, la pregunta flotó en el aire, esperando la respuesta que podría cambiarlo todo. Sofía se quedó atrapada en la mirada penetrante de la figura que emergía de las sombras. Su corazón palpitaba al ritmo de terror, y el eco de la voz resonaba en su mente como un tambor de guerra. «¿Quién eres?», alcanzó a articular, aunque su garganta se sentía seca, como si hubiera tragado arena. La figura avanzó con confianza, revelando un rostro que aún en la penumbra parecía familiar. Era como mirar un viejo reflejo, uno que había sido olvidado pero nunca realmente perdido. «Soy tu abuela», dijo con una calma perturbadora que hacía eco en la capilla. «He venido a advertirte. Debes salir de aquí». Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Tú? ¿Pero por qué nunca dijiste nada?». «Porque no era el momento. La monja de cera ha estado buscando por generaciones, y hoy, su devoción a la desesperación la ha llevado hasta ti. Tu sangre, Sofía, tiene un poder que ni tú entiendes», explicó la abuela, su voz un susurro lleno de urgencia. Mientras tanto, Diego luchaba por liberarse del abrazo oscuro que lo envolvía. Las sombras parecían alimentarse de su miedo,
creciendo más intensas a medida que sus gritos de angustia se volvían más desesperados. Sofía. No la escuches, gritó, pero su voz apenas era un eco en esa atmósfera espesa y sofocante. Cállate, ordenó la monja de cera, su voz ahora resonando con una autoridad que cortaba como un cuchillo. Ella tiene que entender su rol. La sangre de su padre la conecta a este lugar, a este destino. ¿A qué destino? No entiendo nada. Sofía estaba asustada y frustrada, sus pensamientos eran un remolino y las revelaciones se entrelazaban en su mente como una maraña de hilos rotos. Lo que necesitas es actuar, no dudar, insistió la figura de su abuela. El tiempo se agota. Si no haces lo que debes, el sacrificio será de quienes más amas. Sálvate, Sofía. Las sombras alrededor de Diego comenzaron a encerrar su cuerpo, con tendones oscuros ahora aferrándose a él como garras. Sofía experimentó una oleada de terror, sintiendo que la vida de su hijo se escapaba entre las oscuras redes que se cerraban sobre él. Suéltalo. Déjalo ir. Sofía exclamó, su voz resonando con un poder que no sabía que poseía. Pero la monja solo se reía, una risa retumbante que reverberaba entre las paredes de la antigua capilla. Tu apego son tu debilidad. La lealtad es un sacrificio, y si no lo ofreces, todo lo que amas caerá en mi oscuridad para siempre. Sofía miró a su hijo, cuyas lágrimas caían, reflejando el terror que acababa de despertar en su corazón. Ella sentía que la monja tenía razón, que el secreto atado a su sangre era un camino peligroso que nunca debió transitar. Necesitaba elegir, y el deber pesaba más que el amor. Diego, confía en mí, susurró, mientras recogía su coraje. Voy a romper este ciclo, aunque tenga que sacrificarme. No, mamá, no. Diego intentó gritar, pero las sombras lo atrajeron aún más hacia la oscuridad. Una luz comenzó a brillar desde el corazón de Sofía, el brillo creciendo con cada latido. Las sombras se separaban, rompiéndose como glas, y la monja retrocedió un paso, aturdida por la energía que emanaba de la joven. No puedes parar lo inevitable, exclamó, aunque en su tono había una pizca de duda. Sofía sentía su determinación renacer. Yo soy más que un sacrificio. Con cada palabra, la luz que brotaba de su interior iluminaba todo a su alrededor, desterrando la oscuridad que había encadenado a su hijo. La figura de su abuela sonrió con orgullo, pero antes de que todo pudiera resolverse, un grito desgarrador rasgó el aire, incluso el mismo suelo tembló. La verdad será liberada, pero no sin precio. Con un último titilar de luz, la monja de cera comenzó a flotar hacia atrás, absorbiendo la luz y manifestando una sombra aún más densa. Sofía estaba al borde del abismo, el precio de la verdad ténebre e inminente. La lucha no había hecho más que empezar, mientras tanto, su decisión se desvanecía en el aire. ¿Y si el sacrificio que se exige es más de lo que estás dispuesta a dar? La voz de su abuela retumbó en su mente mientras el templo comenzaba a cerrarse. Sofía sintió un profundísimo vacío en su estómago. Estaba preparada para desatar todo lo que había estado enterrado durante generaciones, y así, en un instante electrizante, donde la luz y la oscuridad se confundían, se preguntó si podría realmente enfrentar la verdad que había estado escondiendo. La monja sonrió, una sonrisa que prometía tormenta, pero Sofía estaba decidida a cambiar el rumbo del destino. Con cada latido, la repentina esperanza se entrelazaba con el terror, y en ese delicado equilibrio de luz y sombra, surgía la posibilidad de algo aún más inquietante. El silencio sombrío que invadió la capilla se convirtió en un grito sordo, resonando en los muros desgastados como un eco de algo que había sido olvidado. Sofía sintió cómo las sombras pulsaban a su alrededor, como si estuvieran vivas, respirando y aguardando el momento perfecto para devorarla. La chispa de luz que había encendido dentro de ella titilaba tenuemente, amenazada por el gélido abrazo de la oscuridad. Eres fuerte, Sofía, pero no lo suficiente, murmulló la monja de cera, con una sonrisa sardónica que le retorcía las facciones. Tu luz es un débil faro. Al final, siempre saca a relucir lo peor de ti. Con un movimiento elegante de su mano, un rayo de sombras irrumpió entre ellos, desdibujando la delgada línea entre lo real y lo ilusorio. Diego, gritó Sofía, el temor rompiendo el limitado resplandor que la rodeaba. Al voltear,
Encontró a su hijo atrapado, sus ojos desorbitados reflejando un terror que equivalía al suyo. Las sombras lo engullían como si fueran serpientes que se enroscan, apretando las cuerdas de su cuerpo y aplastando su aliento. «Mamá, ayúdame», suplicó él, su voz era un hilo de desesperación. La monja rió, una risa macabra que cortaba el aire como un cuchillo. ¿Ves cómo a la debilidad le gusta jugar con el alma de los inocentes? Vaya, otra vez una madre decidida, aunque sea hacia su propia condena. Sofía sintió que su corazón se desgarraba, pero no podía rendirse. Enfrentó la mirada de la monja, una mirada llena de oscuridad y necesidades insaciables. Con cada palabra que la monja pronunciaba, recordaba la conexión que la ataba a su abuela, las historias escondidas en la sangre que corría por sus venas. «¿Qué quieres de mí? ¿Por qué yo?». Las palabras brotaron de sus labios como un desafío, y la luz que emanaba de ella comenzó a revitalizarse, aunque utilice todos sus recursos. La verdad, querida Sofía, es un lujo que solo algunos pueden permitirse. Tu deseo de ser la salvación de tu hijo te hará caer en la locura. La verdadera pregunta es, ¿cuánto estarías dispuesta a sacrificar? La monja reveló un rostro en sombras que parecía conocido y aterrador al mismo tiempo. Lo que hay en tu sangre tiene un precio, y lo que se requiere es más de lo que te imaginas. Sofía se concentró, sintiendo la presión en su pecho. La lógica se desvanecía mientras la necesidad de proteger a Diego ardía en su corazón. Las memorias de su pasado comenzaron a fluir, imágenes de rituales oscuros y pactos ocultos. Miró a su hijo, cuyas lágrimas temblaban como cristales. «Esto no terminará aquí. Te lo prometo», murmuró con firmeza. La luz dentro de ella estalló en un destello, y cuando lo hizo, la monja se detuvo, sorprendida. «¿Qué has hecho?», preguntó, su arrogancia agrietándose por un instante. Sofía sentía que podía llevarse la noche consigo, dominarla por fin. «Lo que tengo que hacer», afirmó, y en ese momento, sentó la base de una verdad aterradora en su mente. Cuando sus manos comenzaron a brillar con una luz propia, se dio cuenta de que en aquel sacrificio, estaba no solo protegiendo a su hijo, sino confrontando algo más antiguo que la monja misma. Las sombras empezaron a quejarse, desvaneciéndose por un breve instante. Sin embargo, a medida que más luz surgía, la monja de cera pareció absorberla, alimentándose de la lucha y volviendo a crecer. «No puedes vencer lo que no entiendes, Sofía. ¿Crees que al enfrentarme, serás capaz de salvarlo? No. No te lo permitiré», exclamó, el eco de su voz resonando como un tambor de guerra. Con toda su fuerza, arrojó un rayo de luz hacia su hijo, confiando en que su amor rompería el hechizo. Los gritos de Diego se unieron a la tormenta de sombras, un lamento desgarrador que llenó el aire de un pánico indescriptible. La monja empezó a reír nuevamente, pero esta vez, había preocupación en sus ojos. «Entonces, ¿esa es tu elección? ¿La verdad sobre tu historia y tu identidad a expensas de un amor ciego?». La luz chisporroteó, y en ese momento decisivo, Sofía se dio cuenta de que lo único que había podido realmente liberarla era el abrazo inquebrantable de una madre. Pero, costaría su propia alma en el proceso. En un último acto de desesperación, los ecos de antiguas oraciones llenaron la capilla, y a través de la confusión y la opresión, la amenaza se volvió una promesa aterradora de redención. La sombra de la monja se lanzó hacia ella, mientras el destino de ambos colisionaba en un oscuro apogeo. ¿Pero sería suficiente? Cada latido resonaba como un aviso y, de repente, un silencio mortal invadió el espacio. Sofía no sabía si había comprendido la lección, o si todo estaba a punto de derrumbarse en una vida de penurias. ¿Podrá su sacrificio desatar un camino hacia la verdad o solo abrir una puerta hacia su propia perdición? Lo único que sabía era que el abismo se abría ante ella y que el verdadero terror la aguardaba a la vuelta de la esquina. La capilla tembló con la presión de energías opuestas, y la luz que emanaba de Sofía luchaba contra la oscuridad, como dos fuerzas primordiales en un combate ancestral. Un frío cortante atravesó el aire, y el silencio se rompió con la vibración de un grito lejano, el eco de una vida que una vez había sido. Sofía sentía que el peso de sus ancestros caía sobre ella. Sus gritos, en un lamento ahogado, demandaban respuestas. Con cada segundo, la figura de la monja de cera se retorcía en sombras,
ganando cuerpo y forma de formas inimaginables. Sofía comprendió que su luz no solo era un escudo, sino un espejo que reflejaba los temores más profundos que habitaban tanto en ella como en su enemigo. «No tengo miedo de ti», exclamó, aunque su voz temblaba con un matiz de duda. «¿Tienes miedo?». La pregunta de la monja era un susurro impregnado de burla y desafío. «Tú, que has vivido en la negación, tú que has dejado que esto ocupe cada rincón de tu mente. ¿Te crees capaz de desafiar lo inevitable? Tus sacrificios son como candelas que parpadean en medio de un huracán». «Diego», gritó, su voz resonando como un artefacto en el abismo. Con cada grito, la angustia y la ira alimentaban su luz, y la monja pareció titubear. En lo profundo de su ser, Sofía comprendía que debía conectar con el sacrificio no solo para su hijo, sino para toda su familia, la historia que jamás había querido enfrentar. Un retumbar resonó por la capilla. Las puertas de madera antiguas temblaron al compás del poder acumulado. Sofía vio la inquietud en los ojos de Diego, su pequeño rostro lo decía todo, él estaba atrapado entre su madre y la oscura figura que reclamaba su alma. Y mientras la monja se acercaba a él, Sofía sintió como si una chispa de desesperación encendiera su corazón. Desesperada, comenzó a recordar la historia que su abuela le había contado sobre los pactos y sacrificios, sobre la oscuridad que había devorado a sus ancestros. «Te enfrento en nombre de ellos», exclamó. A medida que palpitaban recuerdos cada vez más claros, el sacrificio se volvió tangible, y la luz de Sofía emitió un brillo más intenso. La monja se detuvo, sus ojos brillando como carbones encendidos. «¿Así que has decidido abrir las puertas del pasado? ¿Crees que la verdad te hará libre? Tus raíces están llenas de secretos que preferirías olvidar». Sofía, sintiendo la conexión profundamente en su ser, respondió: «No me asustas. Soy el fruto de toda esa oscuridad y he venido a reclamar lo que es mío. Mi hijo no será un sacrificio más». La capilla se llenó de un estruendo ensordecedor mientras la energía de ambos lados colisionaba, y los rayos de luz que Sofía emitía comenzaban a luchar contra las sombras. Este era un choque de destino, un desenlace que retumbaba a través del tiempo. Mientras avanza el combate, la monja de cera se deslizó hacia Sofía con velocidad sobrenatural, sus manos gélidas alargándose para apoderarse de la luz que brillaba desde su interior. «Tu familia comprendió demasiado tarde a qué costo proviene este don. Tu historia no es más que un ciclo de sombras». Sofía retrocedió, su corazón lateando en el pecho. La revelación de la monja atravesaba su mente como un cuchillo. Tal vez la historia que había olvidado era la clave, el camino hacia una verdad que podría salvar a Diego, pero que también podría consumirla. En ese instante crucial, su luz parpadeó de nuevo, y un rugido atravesó el aire. «Basta». Sofía gritó, extendiendo sus manos para formar una barrera. «No dejaré que la oscuridad consuma a mi hijo. Lo que el pasado hizo, lo puedo cambiar. Lo romperé». Pero mientras lo hacía, un remolino de sombras comenzó a girar a su alrededor, y su luz vaciló. La monja, con una sonrisa de triunfo, siseó: «Ese es el dilema de las almas en batalla. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar? Enfrentar a la oscuridad puede tener su propio costo». La atmósfera se volvió inestable, y la luz de Sofía empezó a desvanecerse. Todo alrededor de ella parecía hacer eco de su dolor en una risa burlona. Un destello de temor atravesó su mente. ¿Había ido demasiado lejos? Y, en esa caída de fe, cuando todo parecía perdido, notó una sombra, un desplazamiento en el aire a sus espaldas. Al girarse, vio algo que nunca antes había notado: un reflejo, una historia olvidada en las paredes de la capilla, una representación de su propia historia, en donde los rostros de sus ancestros observaban, prisioneros también de un ciclo que debía romperse. Con una determinación renovada, Sofía se armó de valor, y en el eco de los murmullos ancestrales, se dio cuenta de que el verdadero sacrificio no era solo su luz. Lucharía para no dejar a Diego atrás, y descubría que el sacrificio podría ir más allá de las sombras. Las murallas de la capilla comenzaron a temblar, un oscuro presagio estaba por desatarse. «Lo haré, sea el costo que sea», gritó, mientras un fuego interno revelaba la verdad detrás de su linaje. Pero la monja de cera, con una sonrisa ominosa, se acercó aún más. «¿Entonces, acertaste a lo desconocido?».
La revelación de la verdad podría ser tu condena o la de tu hijo. El rugido del mundo se hizo más fuerte, y mientras el terror y la luz se entrelazaban, Sofía se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. En un último giro de su destino, un grito desgarrador surgió desde las sombras. ¿Sería suficiente para enfrentar lo que estaba por venir? El eco del pasado comenzaba a cobrar vida, y algo más antiguo que la monja despertaba en las profundidades. La verdadera prueba apenas comenzaba. Sofía sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo cuando el grito resonó en la capilla como un trueno. El sonido vibrante trajo consigo visiones de su linaje, imágenes de sus antepasados atrapados en cadenas de dolor y maldición, sus rostros marcados por el sufrimiento que habían soportado a lo largo de generaciones. Un temor ancestral se apoderó de ella, y su luz vaciló ante el peso de la oscuridad que la rodeaba. La monja de cera sonrió, sus labios curvándose en un gesto que desdibujaba la línea entre la burla y la adoración. Cada grito, cada lágrima forma parte del sacrificio, Sofía. Tus ancestros están aquí, presentes en cada sombra, alimentándose de tu miedo y el de tu hijo. Solo tú puedes decidir si deseas romper ese ciclo, pero debes tener cuidado, el costo a menudo supera la balanza. Los ojos de Diego, llenos de terror, se encontraron con los de su madre, como un faro en medio de la tormenta. Sofía sintió que su corazón se desgarraba. No, Diego. No permitiré que te lleve, gritó, extendiendo sus manos, creando un escudo de luz que pulsaba con la energía de sus recuerdos. La figura de la monja se desvanecía y resurgía a su alrededor, como un espejo quebrado que la reflejaba en fragmentos distorsionados. ¿Realmente crees que puedes protegerlo, hija de la luz? La monja se deslizó más cerca, su voz era un murmullo susurrante. El sacrificio siempre reclama más, y tú lo sabes. Con cada palabra, la capilla parecía respingar y torcerse, como si estuviera viva, respondiendo al desafío de Sofía. Un escalofrío le atravesó la espalda y Sofía recordó la historia de su abuela, la desesperación, el pacto que habían sellado sus ancestros. Una verdad que nunca quiso aceptar, una maldición que se había transmitido de madre a hija. Ahora, frente a la monja de cera, comprendió que el conocimiento era un arma. No necesito tu oscuridad para enfrentar mi verdad, bramó. La monja se detuvo, como sorprendida por la fuerza de su grito, y entonces, en un giro inesperado, se abalanzó hacia los muros que la rodeaban. Tu luz es pura, pero recuerda, el fuego puede consumir tanto como iluminar. Las historias no son solo para ser escuchadas, son para ser vividas. La capilla empezó a cambiar, imágenes antiguas de un pasado olvidado relucían en las paredes, mostrando a mujeres que habían enfrentado la misma lucha, pero que habían caído en la oscuridad. Sofía sintió que estaban gritando, cada una alzando su voz en un eco desolador. Desesperación y dolor cargados de advertencias, con cada instante que pasaba, la oscuridad se apoderaba lentamente de su luz, arrastrándola a un abismo del cual no sabía si podría regresar. ¿Ves cómo se apagan los recuerdos? Esa es tu verdadera condena, aulló la monja, soltando una risa escalofriante que reverberó en las paredes. Sofía sintió el peso del tiempo oponerse a su lucha, y entre la confusión, una idea primigenia comenzó a formar un plan. Si el sacrificio era inevitable, entonces debía encontrar el verdadero significado del mismo. No permitiré que tú decidas qué es lo que soy. Yo soy la luz de mis ancestros, y ni tú ni tus sombras acabarán con aquello que vivo. Con un grito que retumbó en la capilla, Sofía concentró toda su luz, toda su memoria, cada lágrima de sus antepasados en un solo punto brillante. Era un acto de reclamación, un llamado a los espíritus que habían caído. Ayúdame. Los rostros en las paredes comenzaron a cobrar vida, uniendo sus voces y energías. El poder de los olvidados comenzó a fluir a través de ella, formando una barrera impenetrable contra la monja. Pero la monja de cera, con su sonrisa retorcida, no se dejaría vencer tan fácilmente. ¿Estás segura de lo que pides, hija de la luz? El pasado es una sombra insidiosa. ¿Qué perderás para ganar esta batalla? Sofía sintió el sudor frío deslizarse por su frente mientras la luz de sus ancestros aumentaba y la monja era empujada hacia atrás. Pero en ese segundo divino, una duda se plantó en su corazón. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar? ¿Cuánto dolor podría soportar Diego,
el rugido en la capilla se volvió ensordecedor, mientras la sombra detrás de la monja parecía cobrar vida propia, un remolino oscuro palpitando como un monstruo sediento de venganza. En ese momento de tensión, algo surgió del suelo, una figura antigua cubierta de sombras, un nuevo jugador en este oscuro teatro. Fue solo un instante, pero en ese destello, Sofía entendió que la verdadera oscuridad que acechaba no era solo la monja, sino algo mucho más profundo y personal. El eco de un grito, más poderoso que nunca, resonó nuevamente. ¿Quién eres?, preguntó Sofía, con miedo y determinación, mientras la imagen de su propia historia se retorcía en torno a ella. Un silencio abrumador la envolvió, y la respuesta que nunca imaginó escuchar estaba a punto de revelarse. La verdad la liberaría o la condenaría aún más. La figura que emergió del suelo tenía contornos vagos, como un espejismo atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sofía sintió un escalofrío que le recorría el cuerpo al reconocer una vestimenta familiar, un hábito que había visto en viejas fotografías de su familia. La imagen se aclaró lentamente. Era su bisabuela, la mujer de la que su madre siempre hablaba con reverencia, una guardiana de secretos. Abuela. Sofía apenas logró susurrar, la incredulidad brotando de sus labios. La figura la observó con ojos profundos y tristes, como si entendiera la carga que llevaba su descendencia. Sin embargo, la monja de cera no estaba dispuesta a permitir que esa conexión interfiriera en sus planes. Con un movimiento rápido, comenzó a transformar la capilla a su antojo, sombras serpenteantes danzando en las paredes como si tomaran vida propia. Tú, gritó la monja, enfocando su furia contra la bisabuela. Eres un recordatorio pírrico de cómo el pasado no puede ser resucitado. Tu tiempo ya se ha ido. La figura de la abuela se mantuvo firme. No estoy aquí para resucitar lo que ya fue, sino para dar fuerza a mi descendiente. Sofía, el sacrificio no es solo dolor, es encontrar el coraje en la verdad. Pero la verdad siempre exige un precio. Sofía sintió cómo la lucha se intensificaba a su alrededor. La capilla se agachaba bajo los ecos de los gritos del pasado, cada sombra lanzando advertencias sobre los peligros del conocimiento. La luz que había conjurado palpitaba, temblando bajo la presión de las sombras, el equilibrio entre el bien y el mal se volvía cada vez más precario. El dolor es lo único que importa, aulló la monja, mientras tentáculos oscuros emergían para envolver a Sofía, arrastrándola a su silencio. Tu miedo te delatará, y Diego será solo un recuerdo. La voz de su abuela resonó, clara y decidida. No estás sola, Sofía. Usa nuestra fuerza, nuestra memoria. Ella se alimenta de tu desesperación, no le des poder. El verdadero sacrificio no es entrega, sino liberación. Los ojos de Sofía se abrieron, susurra y palabras fluyeron a través de ella, cultivando una chispa de esperanza. Cerrar las manos en un puño, recordó las historias compartidas en la cocina, el olor del chocolate caliente y risas que habían construido el refugio familiar. Cada historia contada era un lazo, una trenza que ataba su fuerza. Con cada palabra de su abuela, Sofía avanzó un paso hacia la monja, su luz brillando con más intensidad. No seré un sacrificio, seré un faro. No me arrebatarás a Diego ni a mis ancestros. La monja de cera mostró su verdadera furia, sus sombras agolpándose en un torbellino que parecía querer devorar toda la luz. Entonces prepara tu alma para el horror que desatarás. Pero el eco de las voces de las mujeres caídas durante generaciones se elevó, resonando en la capilla, arropando a Sofía. Sofía, somos parte de ti. Lucha por nosotros. El aire se volvió espeso de energía, y en un instante, la conexión entre Sofía y su linaje se consolidó. Se lanzó al frente como una tormenta desenfrenada, abrazando tanto su dolor como su luz con una intensidad que había permanecido oculta. En ese momento de unión, la capilla tembló, la monja soltó un grito agónico cuando la luz alcanzó su clímax, desgarrando las sombras a su alrededor, pero antes de que Sofía pudiera sentir la victoria, un grito resonó distinto al de antes. Era un lamento, una llamada desesperada. Mamá. La voz de Diego retumbó en las paredes, rasgando el eco de su luz. Sofía se detuvo, el corazón en un puño. Diego. El rostro de su hijo emergió entre las sombras, atrapado en un abismo donde la luz apenas lograba alcanzar. Un tentáculo oscuro lo mantenía cautivo.
Ayúdame. El sacrificio había cobrado un nuevo sentido. En medio de la lucha, Sofía se dio cuenta de que la verdad de su linaje no solo implicaba enfrentar sus miedos, también requería una elección, salvar su luz o arriesgarlo todo por su hijo. El peso de la responsabilidad se abalanzó sobre ella. Su decisión definiría el futuro de ambos. Hasta donde estaba dispuesta a llegar para salvarlo, y la respuesta, como un eco de viejas sombras, se acercaba. Sofía sintió que el tiempo se detenía, la ansiedad inundaba su ser mientras los tentáculos de la monja se encarnizaban con Diego. Sus ojos, esos ojos tan llenos de vida, ahora solo reflejaban miedo. Ella se encontraba atrapada entre el deber de luchar y el instinto primario de salvar a su hijo. El eco de las palabras de su abuela resonaba en su mente: el sacrificio no es entrega, es liberación. Las sombras continuaban retumbando, desafiantes. Sofía, apretando los dientes, levantó la vista hacia la monja. «Suelta a mi hijo». Su voz era un grito ahogado, pero la luz que comenzó a brotar de su pecho se intensificó, fusionando con el coraje que encontraba en el deseo de salvaguardar a su familia. «¿Por qué luchas, pequeña?», la monja de cera burló con una sonrisa torcida. «Tu linaje lleva consigo la carga de secretos oscuros. ¿Realmente crees que puedes confrontar mi poder? Tú no sabes lo que estás a punto de desatar». Las paredes de la capilla vibraron con su risa, un sonido frío e insensible que hacía eco del sufrimiento que había presenciado a lo largo de los años. Sofía sentía que el aire se volvía más denso, cada centímetro del lugar cargado de una energía vertiginosa que amenazaba con aplastarla. «No puedes mantenerlo, no por mucho tiempo», gritó la bisabuela, su figura resonante en la penumbra. La voz de Sofía se unió a la suya, resonando en el aire como un llamado de auxilio conjurado por generaciones de mujeres tenaces. «Juntas, somos más fuertes», exclamó, y los ecos de otras voces femeninas, voces de aquellas que habían sido silenciadas, comenzaron a entrelazarse. Risas, lágrimas, y susurros fluyeron desde las sombras, una marea de recuerdos, empujando a la monja de cera hacia atrás, pero la monja no iba a rendirse. Con un gesto violento, lanzó un tentáculo más hacia Sofía, como un depredador que ataca a su presa. Sofía sintió cómo la oscuridad la abrazaba, helada como la muerte. Pero esa sensación de desespero también avivó en ella una rabia incontrolable. «¿Pretendes atemorizarnos? Tus sombras son fuertes, pero no invencibles», dijo Sofía, su luz crecía en intensidad, pululando y desafiando la oscuridad a su alrededor. «Diego, estancado hasta el cuello en la oscuridad», gritó mientras la sombra intentaba asfixiarlo, su voz ahogada todavía llena de esperanza. «Mamá, por favor. No te rindas». La monja observó con rabia y envidia aquella unión, aquella luz que aún brillaba en la adversidad. «Sufrirás por esto», aulló, y soberanamente, desató un torrente de sombras, rasgando el espacio con una furia ciega. Los murmullos en la capilla aumentaron, el aire vibraba con energía oscura, sus tentáculos ahora parecían serpientes dispuestas a consumir todo rayo de esperanza. Sofía sintió el llamado de su hijo como una electricidad surgiendo desde lo más profundo de su ser. Recordó cada risa, cada historia, cada rayo de luz que había compartido con él. «Diego, aguanta. Voy a sacarte de aquí», gritó, y casi instantáneamente, una fuerza descontrolada la atravesó, una explosión de luz se desató, colisionando con la oscuridad, el choque resonó en la capilla como un trueno. La monja retrocedió, pero no sin intentar un último movimiento, un tentáculo se lanzaba hacia Sofía, pero la abuela se materializó entre ellas, y con su mano la empujó, disipando la sombra en un destello de luz. «Ve, Sofía. Rescátalo». La advertencia de su abuela resuena en sus oídos mientras Sofía se lanzaba hacia adelante, hacia el centro de la oscuridad, justo cuando parecía alcanzar a Diego, el tentáculo oscuro se cerró sobre ella, aplastándola. «No puedes huir de tu destino», susurró la monja, su voz fría como hielo. Sofía sintió una oleada de desesperación, pero en la agonía de ese instante, vio el rostro de Diego una vez más, su luz conectándose profundamente con ella, un hilo de esperanza entrelazado con su amor. «No se trata de llevar solo la carga, Sofía.
Se trata de ser la luz en la sombra, la oscuridad se apretaba, y a pesar del silencio ensordecedor, una última chispa de valentía surgió de su interior. Ya no podía dudar. Voy por ti, hijo. La conexión que compartían floreció como un fuego en el viento. Y con la luz de generaciones respaldándola, lanzó un grito desgarrador que reverberó entre las paredes de la capilla, un desafío a la oscuridad, pero la sombra profunda aún sacudía su prisión. Te equivocas si crees que puedes salvarlo fácilmente, la voz de la monja se hizo eco, burlona y amenazante. Cada héroe tiene un precio por pagar. Y en ese momento, la capilla tembló de manera ominosa. Sofía entendió que esta batalla apenas comenzaba, y lo peor estaba por venir. Un nuevo grito desgarrador resonó, esta vez más cercano, más intenso. ¿Qué horror estaba a punto de desplegarse? Sofía se sintió desbordar por la fuerza de la monja de cera. Las sombras la envolvían, intentando aplastarla, pero ella tampoco estaba dispuesta a rendirse. El eco de la voz de su bisabuela resonaba en su mente, llenando su alma con una luz renovada. El sacrificio no es entrega, es liberación. No me llevarás, gritó, concentrando toda su energía en recordar los rostros de sus antepasados, esos que habían luchado antes que ella. Las historias de valentía y determinación llenaron la capilla, creando una burbuja brillante que rodeaba a Sofía como un escudo protector. El terror retumbaba en las paredes, pero ella se aferraba a la esperanza, a la promesa de que podría liberarse. Diego, gritó, sus ojos fijándose en el rostro de su hijo, atrapado entre las sombras que gripaban a su alrededor. Sofía luchaba contra el tentáculo que intentaba abrazarla, mientras a cada instante crecía su determinación. Voy a sacarte de aquí, lo prometo. Ella extendió sus manos, creando una explosión de luz que se desprendía de su interior, liberando a Diego de la oscuridad. Con cada destello, las sombras se retorcían, gritando como si quisieran desvanecerse. La monja, desconcertada, retrocedía un paso. Sin embargo, no iba a rendirse sin luchar. Tu luz es un desperdicio. La monja resopló, acercándose de nuevo, pero esta vez con un aire de inquietud. La manipulación y el horror que antes parecían invencibles comenzaron a tambalearse ante las fuerzas de Sofía y el vínculo que compartía con su linaje. Soy más de lo que crees, dijo Sofía, sintiendo como la figura de su madre y abuelas la rodeaban, un espíritu familiar que la guiaría a lo largo del oscuro abismo. Con un grito resonante, cerró sus manos en un puño y dirigió su luz hacia la monja. Una explosión de energía pura, una mezcla de amor, sacrificio y verdad, surgiendo de lo más hondo de su ser. Sin embargo, justo cuando parecía que iba a ganar, otro grito atravesó el aire. No, mamá, resonó Diego, sus ojos brillando con terror. El tentáculo oscuro se retorció y atrapó a Sofía nuevamente, esta vez con más fuerza. La luz flaqueó, la conexión que había hecho era frágil, y las sombras empezaron a arrastrarla hacia la penumbra, pero ella no iba a ceder. Sálvame con tu luz, exclamó desde lo más profundo de su alma. Con cada lágrima que se escabullía de sus ojos, un recuerdo aparecía, fortaleciendo su ser. Diego, confía en mí y en la luz que tenemos. Cree en nuestro poder. El brillo de las esperanzas y sueños de su hijo se transformó en energía pura, expandiéndose como una chispa en la oscuridad. La monja de cera empezó a gritar, una mueca de horror y rabia al ver cómo la luz de ambas almas comenzaba a disolverse la oscuridad que había tratado de consumirlas. No. ¿Qué has hecho? La figura de cera gritaba mientras luchaba por mantenerse firme en la penumbra, pero el poder de Sofía y la fe de Diego la llevaban al borde del abismo. En un destello, la sala se iluminó con un brillo que la monja no podía soportar, su grito se desvaneció en el aire vacío. Las sombras comenzaron a llorar, pero no en un sentido de rendición. Como una inundación en retirada, se alejaron de Sofía y Diego, permitiendo que la luz de su amor y su coraje llenara la capilla. Fueron momentos que sintió pasar como una eternidad. En un último acto de desesperación, la monja lanzó su último hechizo, una ráfaga de oscuridad que impactó en la tierra. Tu sacrificio no será en vano, hija de la luz. La verdad siempre exige un precio. Todo se atenuó en un estruendo ensordecedor. Sofía sintió que el tiempo se congelaba ante la avasalladora presión del destino,
y una imagen brotó en su mente, recordar cómo las páginas de historia y memoria se entrelazaban. No voy a sucumbir, gritó Sofía, abrumando las sombras con su voluntad. La luz avanzaba, envolviendo a Diego, arrastrándolo hacia ella. Somos más fuertes juntos, mi amor. Nunca estarás solo. Finalmente, en medio del caos y la lucha, la sacudida de la realidad comenzó a estabilizarse. La monja de cera, potente como nunca antes, se desvanecía poco a poco, siendo devorada por la luz que ellos habían creado juntos. Su risa se apagó, y con ella el terror que había acechado a Sofía durante tanto tiempo. La realidad del sacrificio había revelado el verdadero sentido de su linaje, el verdadero poder emanaba del amor detrás del sacrificio, la luz brilló tanto que la monja se desvaneció por completo. Todo cambió. Sofía miró a su alrededor. La capilla comenzaba a lucir diferente, las sombras habían huido, los ecos de sus ancestras resonando menos temerosos que antes. La presión en el aire se disolvió, y en su lugar, un profundo sentimiento de paz brotaba en el lugar, Sofía y Diego, abrazados, mientras las lágrimas caían de sus ojos. La verdad había salido, liberando no solo a ellos, sino también a las almas atrapadas que habían estado buscando refugio durante tanto tiempo. Lo hicimos, ma, sollozó Diego, sus palabras entrecortadas por el alivio. Sí, hijo. Y ahora todo será diferente, respondió Sofía, sintiendo que la carga del pasado por fin se había aligerado. Aunque el camino por delante aún podría estar lleno de desafíos, estaban juntos. Sabían que todo lo que les había pasado era parte de un ciclo que había sido finalmente hartado, y aunque el sacrificio que habían hecho fue doloroso, lo habían logrado. Sofía sostuvo la mano de Diego mientras se retiraban de la capilla, sintiendo la luz del nuevo amanecer acariciando sus rostros. Habían escrito una nueva historia, una historia de amor, lucha y revelación. Con cada paso, la pesada carga de su linaje se iba desvaneciendo. Había pasado lo peor, pero aún quedaba una última verdad por enfrentar, había un futuro lleno de nuevas posibilidades y oportunidades. Ahora, con su historia en sus corazones, sabían que todo sacrificio podía transformarse en liberación. Necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo y de dar el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.